Este es un ejercicio de plano inclinado, de dinámica. Me dice que una masa de 10 kilos es lanzada desde la parte baja de un plano inclinado 30 grados a una velocidad de 10 metros por segundo, sabiendo que el coeficiente de rozamiento entre el móvil y el plano es 0,2, me pregunta la aceleración mientras sube, el tiempo que está subiendo, a qué altura llega y por último en el apartado D, cuál es la velocidad cuando vuelve al suelo. Es decir, el objeto subirá, se irá parando, frenará y desde arriba caerá y volverá a pasar por este punto y esa es la velocidad que me preguntan en el apartado D. Vamos primero con el esquema y las fórmulas que derivan de él y luego será simplemente aplicar fórmulas. Tenemos un plano inclinado, el cuerpo en principio va a subir, está aquí, lo lanzamos hacia arriba, el cuerpo sube, como que nadie lo va a empujar, simplemente lo hemos lanzado, va a subir hasta que se pare y luego caerá, pero la primera parte del problema, el cuerpo sube. Por tanto, tenemos la normal, el peso, ojo, el peso vertical hacia abajo, dirigido al centro de la Tierra, y la normal perpendicular a la superficie de contacto entre la masa en movimiento y la superficie que lo sustenta, que en este caso sería el plano inclinado. Si consideramos como eje X el eje del movimiento, es decir, este eje X, entonces N estaría sobre el eje Y, FR obviamente sobre el eje X, pero el peso no estaría sobre ningún eje. Y nosotros siempre que hacemos el diagrama de fuerzas, lo que hacemos es descomponer aquellas fuerzas que no están sobre los ejes para ponerlas sobre los ejes. Por tanto, cogemos el peso que no está sobre el eje, ni el horizontal ni el vertical, y lo que hacemos es hacer una paralela a cada eje que pasa por el extremo del vector peso, y esto nos delimita un rectángulo que tiene estas dos componentes. Ojo ahora, si esto es alfa, este ángulo de aquí abajo es alfa, pues este lado es perpendicular a este y este lado es perpendicular a este. Luego, alfa no es este de aquí, alfa es este de aquí. Teniendo claro que alfa es este, entonces en este triángulo rectángulo, este cateto es el opuesto. Por eso, el cateto opuesto es la hipotenusa por el seno de alfa, y la hipotenusa es mg, pues esta fuerza, esta componente del vector sobre el eje X, es mg por el seno de alfa. Si esto es alfa, este cateto de aquí, que es lo mismo que este, es el contiguo. Por tanto, si es el contiguo, es la hipotenusa por el coseno de alfa. Por tanto, mg por el coseno de alfa. Ya hemos descompuesto mg, me olvido de mg, puesto que ya lo tengo descompuesto sobre ambos ejes. Ahora sí, voy eje por eje. Al eje Y, como hemos hecho en todos los vídeos, le aplicamos fuerzas favorables en módulo menos fuerzas contrarias en módulo igual a masa por el módulo de A. Es decir, vamos al eje Y, fuerzas hacia arriba, consideremos hacia arriba favorable, n menos mg coseno de alfa, que es hacia abajo, igual a 0, como siempre, puesto que respecto del eje Y no hay movimiento, se mueve, en este caso ascendiendo según el eje X. Por tanto, de aquí despejamos el valor de la n será, despejando mg coseno de alfa,
y sabiendo que el módulo de la fuerza de rozamiento es igual a mu por el módulo de n, podemos sustituir la n por su valor y me queda que el módulo de la fuerza de rozamiento es mu mg coseno de alfa. En todos los vídeos estoy explicando que cuando hablamos del eje Y es para poder encontrar n y en consecuencia, gracias a esta relación, tener Fr, que Fr forma parte del eje X. Vamos al eje X, ojo, para aplicar la fórmula fuerzas favorables menos fuerzas contrarias igual a m por a, debemos de saber siempre cómo se mueve el móvil para darle a las fuerzas en el sentido del movimiento el valor positivo. El móvil se mueve así, por tanto, fuerzas favorables, no hay ninguna fuerza hacia arriba, 0, menos fuerzas contrarias, tanto mg seno de alfa como el rozamiento son ambas contrarias. De ahí voy a sustituir Fr por su valor y me queda que esta fórmula es menos mg seno de alfa menos mu mg coseno de alfa, que es Fr, igual a ma. En este caso, la masa y la masa se puede ir, sacamos esta masa factor común, la pasamos dividiendo y se va con esta. Un proceso matemático sencillo. De aquí que vale la A, por tanto, la A sería, quitando las m's, menos g seno de alfa, menos mu g coseno de alfa, eso es la A. Ahora sí, ya tenemos una fórmula para hallar la A, vamos a aplicarla. A es menos g, 9,8, por seno de alfa, que es 30, menos mu, 0,2, por 9,8 por el coseno de alfa. Operando nos da un valor para la A de menos 6,6 metros por segundo al cuadrado. Una vez que desde el punto de vista de la dinámica hemos encontrado el valor de la aceleración, para hallar tiempos y espacios nos servimos de la cinemática, de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para hallar la velocidad, para hallar el tiempo, v es igual a v0 más at. La v final es 0, el cuerpo asciende hasta que se para, es igual a 10, que es la velocidad inicial, menos la aceleración, ha salido negativa, de ahí el menos 6,6t, despejando la t, tenemos 1,52 segundos, que es el tiempo que está ascendiendo. Vamos a calcular el espacio que recorre en ese tiempo. El espacio que recorre ascendiendo sería S igual a v0t más un medio de at cuadrado, v0 es 10, el tiempo, lo acabamos de calcular, 1,52, un medio de a, que es menos 6,6, de aquí este menos, 1,52 al cuadrado. Operando nos da igual a 7,58 metros. Esto es el espacio que recorre. No es lo que me preguntan. Me preguntan a qué altura llega. Por tanto, si esto es el espacio recorrido, este es el ángulo alfa y esta es la altura a la que llega, por trigonometría elemental, el seno de alfa es cateto opuesto h partido hipotenusa s. Por tanto, despejando de aquí la h, la s pasa multiplicando, nos queda que h es s por el seno de alfa, es decir, 7,58 por el seno de 30, que operado nos da 3,79 metros. Esa es la altura a la que llega. Por último, queremos saber con qué velocidad regresará al suelo. Ojo, ahora tenemos el mismo esquema
pero el cuerpo está bajando. Por tanto, si está bajando, lo que haremos ahora para el apartado D será coger la fuerza de rozamiento y dibujarla hacia arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento. Y si ahora está cayendo, FR es hacia arriba. Las demás fuerzas no las tocamos. Y teniendo en cuenta que el cuerpo ahora está bajando, vamos a aplicar módulo de fuerzas favorables menos módulo de fuerzas contrarias igual a masa por el módulo de A al eje X. Por tanto, tendremos fuerzas favorables al movimiento, mg seno de alfa, menos fuerzas contrarias, el rozamiento, que es, y esto es igual a ma. Sustituyendo el rozamiento por su valor, que es mu mg coseno de alfa, fijaros que el eje Y no ha variado, por tanto, todo lo del eje Y es lo mismo, por tanto, el rozamiento sigue siendo mu mg coseno de alfa. Sustituyendo, las m se van y puedo hallar el valor de A. Sería 9,8 por el seno de 30 menos 0,2 por 9,8 por el coseno de 30. Esto operado nos da una aceleración de bajada de 3,2 metros por segundo al cuadrado. Observad, es obvio, la aceleración subiendo es distinta de la aceleración bajando. Ahora sí, con esta aceleración y con los datos de la cinemática, puedo aplicar para saber la velocidad abajo, igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 por A por S, de donde la velocidad de la raíz cuadrada, la velocidad inicial es 0, puesto que está, sube, se para, y en el momento de bajada parte del reposo y cae. Por tanto, velocidad inicial es 0, este 2 es este 2, la A es 3,2 y el espacio es 7,58, pues recorre lo mismo subiendo que bajando. Teniendo presente esto, calculamos la velocidad y resulta que el móvil llega al suelo con una velocidad de 6,97 metros por segundo. Velocidad obviamente menor que la inicial, puesto que ha ido perdiendo energía por culpa del rozamiento.